idea, ¿no?, de persona, de hecho, para hacer tantita teoría nada más, es un concepto que viene de hecho del cristianismo. El cristianismo inventa el concepto de persona precisamente apuntando, ¿no?, reflejando los conceptos de persona de la idea trinitaria. Sin meternos demasiado, el concepto de dignidad deriva precisamente en el cristianismo de ese ser hijos de Dios. Eso nos da una dignidad particular, ¿no?, una dignidad especial que no tienen los demás animales. El ser humano es un animal excepcional, excepcional en el sentido de que tiene un lenguaje que es capaz de crear, ¿no?, conceptos que ningún otro animal puede hacer. El ser humano tiene también la capacidad de presentarse a sí mismo como un problema, ¿no? Es decir, cuando uno está deprimido, eso es lo que está haciendo. Ahora, si avanzamos en el tiempo y nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, el concepto de persona va a volver a surgir, porque precisamente sobre la base de el desastre que implica la Segunda Guerra Mundial, los países se dan cuenta de que tenemos un problema, de que en la pila de millones de cadáveres hubo, digamos, simplemente un olvido del sentido de la persona y, de hecho, de las invulnerabilidades de la persona. En ese sentido, en 1948, 3 años después de terminada la guerra, se funda la Organización de las Naciones Unidas y junto con ella se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, que lo que dicen es, hay ciertas derechos, invulnerabilidades, protecciones a cada una de las personas que las tenemos no porque los estados nos la den, sino de hecho simple y llanamente porque pertenecemos a la familia humana. En ese sentido entendemos lo que es la dignidad. La dignidad es precisamente toda esa serie de protecciones que tiene la persona por el simple hecho de existir, ¿no? Y las más básicas son la vida, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de asociarnos con gente que es similar a nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en el tiempo, digamos, décadas después, se han ampliado estas protecciones a temas como la tortura, temas como ya específicos de ciertos grupos como la mujer, la niñez y otro tipo de grupos como los migrantes, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este concepto? Porque sin un concepto que vaya más allá del Estado, no tenemos forma de defendernos, de hecho, de la tiranía. El gran peligro de todo gobierno es la tiranía. Es decir, cuando alguien tiene demasiado poder, de hecho, para, digamos, aplastar a la persona, ¿no? Y eso en el poder, ¿no?, lo hemos visto muchas veces. De hecho, América Latina, no, México no, pero América Latina estuvo sacudida en la segunda mitad del siglo XX precisamente por dictaduras que lo que hacían era simplemente imponer su voluntad y a quien no le gustaba lo mataba. Para eso sirve la dignidad. Ahora, si hablamos, ¿no?, precisamente de esta serie de invulnerabilidades en el mundo actual, ¿no?, vayamos primero al mundo y podemos bajar después al problema de nuestro país. En el mundo lo que estamos viendo actualmente es, si bien tenemos una serie de documentos, de elementos que nos protegen, tenemos la Corte Internacional, tenemos las Naciones Unidas, etcétera, tenemos todo un sistema internacional diseñado para proteger eso. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día el sistema internacional está desgastado, está debilitado, ¿no?, y no hay fuerza, de hecho, para imponer. Esto se debe, de hecho, a la crisis de la democracia en el mundo, no solamente en nuestro país. Y esta crisis lo que está haciendo es dejando indefensos a los ciudadanos contra los gobiernos tiránicos. Esto lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo incluso, ¿no?, en países europeos, ¿no?, lo estamos viendo en Rusia, por supuesto, ¿no?, en Estados Unidos mismo ya tenemos violaciones sistemáticas a derechos humanos. Y el problema entonces es cómo hacemos para regresar a un sistema en el cual la persona esté en el centro. ¿Por qué la persona queremos que esté en el centro? Precisamente porque los gobiernos se hacen en aras del bien común. Es decir, lo que necesitamos es generar una serie de elementos básicos a través de los cuales la persona puede crecer y perseguir los objetivos que cada uno se trace. Es decir, no podemos tampoco imponerles la finalidad, sino que cada uno va a perseguir los fines que cada uno considere mejores. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Una desigualdad creciente, cada vez el sistema financiero funciona mal y en ese sentido está condenando a millones, cientos de millones de personas a la pobreza. Y a una pobreza, de hecho, de la cual no pueden escapar precisamente porque el sistema no los permite. Estamos hablando de África, estamos hablando de las personas que viven en pobreza extrema, que en México tenemos desafortunadamente varios millones viviendo ahí. Tenemos prácticamente 50, 60 millones de personas en pobreza, de las cuales una porción están
pobreza extrema. La desigualdad es gravísima porque lo que no permite es precisamente que la gente a través de su trabajo salga adelante, ¿no? Hay gente que no importa si trabaja, nunca va a poder salir de la pobreza, precisamente porque no hay estructuras que les permitan, ¿no?, salir, no hay derechos como tal que les permita salir. Tenemos problemas hoy en día también de racismo, tenemos problemas de xenofobia, ¿no? Los países ricos no quieren, simplemente no quieren tratar, ¿no?, con los países pobres. Y si bien hay un cierto derecho de los estados a la soberanía, también es cierto que en este mundo global, los países ricos no pueden simplemente desentenderse de lo que le pasa a los países pobres. ¿Por qué? Porque todos dependemos de todos. Y de hecho la pobreza de algunos países es consecuencia también de acciones muy poco democráticas, por ponerlo así, muy poco respetuosas de los derechos humanos de los países ricos. Entonces tenemos todo ese problema. Si pensamos en Estados Unidos, tenemos un problema grave de racismo, muy grave de racismo, que no lo ha podido solucionar, de hecho, desde la creación de Estados Unidos. Y en ese sentido lo que necesitamos es recuperar el concepto, por ejemplo, en este caso del racismo, que lo mismo podría decirse, por ejemplo, del clasismo mexicano, que toda persona pertenece al Estado con todos sus derechos y tiene el mismo valor como persona, ¿no?, independientemente de su credo, su color, su estatus social, etc. ¿De su género también? De su género, sin duda, claro. Independientemente de todas, digamos, las características de cómo nos entendemos personalmente, el hecho simple de ser persona ya te permite tener estas garantías. Y esas garantías, las dos básicas, pues es igualdad y libertad, es decir, la capacidad de actuar junto con los demás entendidos como iguales. Porque si no, por ejemplo, la democracia no funciona. Si el voto no vale lo mismo, el voto de uno vale más, pues en ese sentido se cae. Si hay ciertos grupos de la población que no tienen acceso a estas cosas, pues se cae, ¿no? Entonces el mundo tiene varios de estos problemas. Estamos enfrentando, junto con la crisis de la democracia, una serie de crisis, ¿no?, sociales. Internacionalmente tenemos dos guerras ahorita avanzando, ¿no?, que lo que muestran es precisamente la profunda falta de respeto hacia la vida y hacia la persona. Finalmente, en el caso de México, creo que podríamos pensar que hay muchas estructuras que violentan la dignidad de la persona. En primer lugar, como decíamos, ¿no?, también nosotros somos un país desigual, históricamente desigual. Nunca hemos logrado, de hecho, incluir particularmente a las comunidades indígenas, son las que normalmente sufren más. De hecho, en los países, en las entidades donde tenemos más concentración indígena, de hecho son las entidades que tienen más niveles de pobreza. Si ustedes ven el norte, que en general tiene pocos indígenas, tiene mucho menos niveles de pobreza. Y si ustedes ven en Chiapas, 3 de cada 4 personas son pobres, ¿no? Es gravísimo. En Puebla tenemos 1 de cada 2 personas que son pobres, etc., ¿no? Tenemos ese problema, pero detrás de eso también hay un problema de clasismo muy importante, también en términos de estatus social, color de piel, desafortunadamente, que lo que hace es sistemáticamente relegar a algunas personas al nivel, ¿no?, de estratos inferiores, violando, por supuesto, la dignidad de la persona. Y junto con ello también un problema de machismo, y un machismo grave. Es decir, somos un país que sufre feminicidios todo el tiempo, ¿no? Si ustedes revisan las cifras de feminicidios registradas, es decir, solamente las que se registran en el sistema del Secretario de Seguridad Nacional, lo que vemos es que varias mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Si vemos el nivel, por ejemplo, de violaciones, acosos, hostigamientos, lesiones, violencia familiar, este problema de hecho aumenta. La trata de personas es también uno de los problemas y, por supuesto, ¿no?, el crimen organizado, que es uno de nuestros grandes, tareas pendientes de todos los gobiernos, ¿no? Por no hablar, digamos, de uno, todos los gobiernos tienen esa tarea pendiente. ¿Y por qué la centralidad de la persona, ¿no?, para cerrar esta idea? La persona, la fuerza de la persona es precisamente, como decíamos al principio, que no depende del Estado. El Estado simplemente tiene que defender el derecho de cada uno y estas libertades básicas a través de las cuales nosotros podemos salir adelante. Si no las tenemos, entonces carecemos de libertad y el país entonces ya no puede llamarse una república libre, por ejemplo, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy en día es un desprecio por la persona en el sentido más básico, ¿no? Yo pongo, hay varios ejemplos, es decir, la persona
implica, ¿no? Decía un filósofo, Immanuel Kant, decía que el concepto, digamos, o la máxima ética con la cual nos tenemos que comportar es precisamente que tratemos a cada una de las personas con las cuales conectamos y tratamos siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo instrumentalizo a alguien, cuando yo uso a la persona para cualquier cosa, en ese sentido estoy violentando su dignidad. ¿Por qué? Porque toda persona es un fin. Toda persona tiene derecho a ser tratada siempre como un fin y no como una herramienta. Y esto de hecho nos puede, ¿no?, hablar un poco de lo que sucedía en la antigua Grecia, ¿no? Aristóteles decía que hay esclavos naturales. Y los esclavos naturales y todos los esclavos eran considerados, no solamente en Grecia, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos en los primeros tiempos, eran parte de la propiedad del amo. No tenían una personalidad. Entonces, cuando vemos esta cosa de construir, digamos, de volver a alguien un instrumento, lo que estamos viendo precisamente es convertirlo en un esclavo, ¿no? Acercarlo al nivel de la esclavitud. Y en ese sentido me parece que lo que estamos haciendo hoy a veces es eso. Es decir, cuando yo utilizo a una persona, a lo que sea, cuando yo utilizo a un amigo, cuando yo utilizo a mi pareja, cuando yo utilizo a mis empleados, cuando yo utilizo a mis gobernados, en todas las áreas de la sociedad, en ese sentido estoy violando la dignidad de esta persona. Y de muchas personas. Hoy en día se violenta, ¿no?, sistemáticamente a muchas personas. Si yo, en lugar de estar, si yo soy un gobernante, y en lugar de estar pensando en el bien de mis gobernados, estoy pensando en cómo, ¿no?, mantenerlos callados y votando por mí, que desafortunadamente es algo que ha pasado en las últimas décadas, entonces estoy violentando la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es tan importante precisamente porque es la gran llave que permite que la persona humana, siendo ciudadano o ciudadana, ¿no?, se defienda también del Estado, porque hay veces en que nos tenemos que defender de los abusos del gobierno. Pero no solamente eso, también nos da todas las herramientas para trabajar con ese gobierno en aras de la construcción de bienes comunes. ¿Por qué? Porque los bienes comunes no surgen, ¿no?, de las plantas, son cosas que nos juntamos, ¿no?, y a la hora, digamos, de reunirnos y de trabajar juntos. Por ejemplo, la cultura, ¿no? La cultura es un bien común precisamente porque la hacemos entre todos, no la puede hacer una persona, ¿no? Y hay muchos bienes comunes. La educación es un bien común, porque de hecho lo que hace es que la sociedad mejore. Todos estos bienes comunes dependen, por supuesto, de que la persona la tengamos por digna, ¿no? Y en ese sentido, todo esto, ¿no?, que estamos discutiendo de la importancia y la dignidad de la persona, repercute, a final de cuentas, en la calidad de vida que tenemos. Si no tenemos estructuras de libertad, de igualdad, de respeto a la diferencia, de congruencia con las propias ideas, de respeto a todo esto, digamos, a la vasta diversidad de lo humano, sin, evidentemente, ¿no?, olvidarnos también del hecho de no podemos simplemente decir todo va, porque no se puede, sino siempre solamente va aquello que enaltece a la persona. Todas aquellas actitudes que denigran a la persona tienen que ser, ¿no?, rechazadas. Entonces, en ese sentido, la gran apuesta, ¿no?, de aquellos que defendemos la dignidad de la persona es precisamente eso: lograr ciudades, comunidades, ¿no?, a través de las cuales la gente tenga, ¿no?, las singulares habilidades que les permitan crecer en sociedad y generar bienes. Lo primero que tendríamos que hacer es reconocer, ¿no?, que en el concepto de persona viene también añadido, ¿no?, la idea de ser persona es diferente de la idea de ser individuo, ¿no? El concepto de individuo es más moderno y digamos que apela más, ¿no?, a la necesidad precisamente de estas protecciones. Pero el concepto de persona plantea que la persona está incompleta. Todos nosotros estamos incompletos y nos hacemos a través de los demás. ¿Cómo precisamente, ¿no?, logramos digamos, cooperar en esta lógica? Pues en primer lugar entendiendo que uno no se hace solo. Siempre le debemos al otro, y le debemos a nuestras familias, le debemos a la escuela, a la nación, a la comunidad. Es decir, hay muchos factores, ¿no?, que logran que yo sea quien yo soy. Por ejemplo, ¿no?, cuando uno ya lleva varios años de casado, pues simplemente la pareja ya forma parte de quién soy, no solamente, digamos, como mi compañera y bla, bla, sino que forma parte de eso. Cuando reconocemos eso, entendemos que no podemos estar aislados y que de hecho tenemos que colaborar, ¿no? Ahora, en el caso de cuando empezamos a colaborar, siempre hay problemas y siempre hay excesos y siempre puede suceder, de hecho, que haya gente que trate de abusar. Por eso es necesario precisamente este respeto irrestricto a la persona. En el caso, por ejemplo, de qué hacemos en la universidad,
tenemos un sistema de integridad que lo que hace, digamos, es proteger los abusos en estas relaciones humanas, el hostigamiento, la violación de la confianza, ¿no? E incluso cosas más graves, ¿no? Cosas que pueden llegar al plano incluso, ¿no? de la ley. ¿Qué es lo que hace UPAEP? Lo que hace UPAEP es, en primer lugar, es promover una cultura, ¿no? De conocernos, de tratarnos como personas, promover valores, ¿no? Y cuando las cosas salen mal, entonces hay ciertos elementos puestos particularmente por la Secretaría General, que lo que hace es ayudarte a presentar una denuncia, a decir algo sucedió que no está bien, y en ese sentido la universidad, de manera completamente anónima, ¿no? Y cuidando precisamente a las personas, lo que hace es responder inmediatamente a este tipo de problemáticas, ¿no? Pero de nuevo, no es solamente un tema de castigo, sino más que nada de promover relaciones saludables. Lo que nos hace falta realmente son estas relaciones saludables. Lo que no estamos logrando son estas relaciones saludables entre las personas. Lo que queremos es que UPAEP sea una comunidad donde la gente tenga confianza, donde la gente se trate con respeto, donde al menos nos saludemos. Eso ya no pasa en las sociedades. Parece algo muy tonto, pero en realidad, si en una comunidad nos conocemos todos, es mucho más difícil, por ejemplo, que haya violencia externa, porque inmediatamente reconocemos a la gente, ¿no? De afuera que no ubicamos. Si todo mundo se tiene miedo y nadie se saluda y nadie se conoce, entonces la propia comunidad se vuelve vulnerable, ¿no? Se vuelve mucho menos capaz de protegerse a sí misma. Entonces estos dos mecanismos me parece, por un lado de promoción de relaciones más saludables y por otro lado sí de atención a las posibles fallas, a las posibles violaciones, me parece que conforman un sistema, ¿no? Que promueve pues una comunidad, ¿no? Por un lado, digamos, humana, ¿no? Abierta a los demás, abierta a las ideas también. Tiene como misión, ¿no? Si bien por supuesto que somos una universidad católica, pero eso no implica, ¿no? Simplemente cerrarnos a las demás ideas. Al contrario, estamos felices de discutir las demás ideas y de hecho invitamos a las personas a promover sus ideas, a discutir sus ideas y a entrar en un diálogo crítico, pero también amigable, ¿no? En los cuales todo el mundo podamos aprender de todos. Entonces, en ese sentido, creo, eso hace que la universidad, pues bueno, pueda funcionar de una manera armónica. Si no tuviéramos esto, no tenemos lo básico, pues precisamente para construir, ¿no? Esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Uno no aprende en el miedo, uno no aprende en la desconfianza, sino al contrario, uno aprende cuando se siente cómodo, uno aprende cuando sabe que no va a haber represalias si digo A, B o C, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Pena aprovechar, ¿no? Este espacio para invitar a cada uno de ustedes, ¿no? Primero a conocer los mecanismos de protección que UPAEP pone sobre la mesa, que no solamente son universitarios, sino que también pueden implicar, ¿no? Ayuda, ¿no? Psicológica, puede implicar ayuda jurídica. Es decir, hay una serie de mecanismos que están alrededor de UPAEP puestos para nuestros alumnos, precisamente para digamos, garantizar que su experiencia sea lo que tiene que ser. En ese sentido, bueno, pues invitarlos a, si algo sucede, si hay algo, si en algún momento alguien te lastima o, ¿no? Te sientes acorralada por alguien, cualquier problema. La idea es, pues, denuncien, generemos una cultura de denuncia, ¿no? Una cultura seria también, ¿no? Vale la pena siempre exigir esa parte, digamos, de ser muy serios en lo que hacemos y estar confiados en que la universidad, digamos, está ahí a través de los canales. Hay un buzón de denuncias que pueden ser completamente anónimas y en ese sentido no tienen, ¿no? ese problema. Y de nuevo, si estas cosas desafortunadamente algunas pueden escalar a otros niveles, la universidad está con ustedes también para acompañarlos en ese proceso, ¿no? Entonces conozcan los mecanismos, busquen la página de Integridad UPAEP, que ahí, digamos, pueden encontrar toda la información, todos los recursos, y la idea es, pues, no se queden callados, busquen ayuda. Cuando tienen un problema, busquen ayuda, ¿no? Que a final de cuentas, pues, la universidad para eso estamos, ¿no? Para tratar de ayudarlos, y de hecho, de nuevo, hacer que su experiencia dentro de UPAEP sea, ¿no? lo mejor posible.